Bienvenidos bienvenidos alumnos a la clase de electrónica fundamental, donde estamos entrando a la unidad 3, que sería electromagnetismo, autoinducción. Entonces, en la tercera unidad vamos a ver campo magnético alrededor de un conductor que lleva corriente directa, marca de polaridad para la corriente, regla de la mano derecha, campo magnético producido por una espiral, determinación del sentido del campo, fuerza electromotriz inducida, ley de Faraday, ley de Lenz, autoinductancia, inductancia mutua. Hasta ahí vamos a ver. La otra semana terminamos de mirar la unidad completa. Sabemos que un campo magnético es la corriente que fluye o que circula a través de un conductor. Este conductor puede ser de hierro o de cobre, de aluminio, de un elemento que pueda hacer que la corriente fluya de un lugar a un lugar B. Y esto cuando los electrones van de un lugar a otro, entonces se supone que cuando ellos chocan entre sí y pueden formar lo que en este momento conocemos como campo magnético. Tenemos que la dirección y el sentido del campo magnético se determina por la regla de la mano derecha, que vamos a ver después, y etcétera. Entonces tendríamos que el campo magnético alrededor de un conductor que lleva corriente directa. Esta es una demostración que igual es la relación entre la corriente eléctrica que circula por un cable, el campo magnético que genera. Por lo general siempre se genera campo magnético. Una de las formas de ver campo magnético en cualquier cable o transformador es cuando podemos ver corrientes parásitas o podemos sentir que el conductor se calienta. Entonces ahí podemos ver que hay campo eléctrico dentro de los elementos. Lo que pasa es que como está recubierto de plástico entonces o de otro componente, entonces no nos pasa nada a nosotros. Entonces tenemos la fórmula matemáticamente, la ecuación para un alambre donde hay campo magnético, que sería B, sería igual a mu, que sería la permeabilidad magnética, por la corriente eléctrica entre dos veces pi por la distancia o por el radio, depende con lo que estemos hablando. Tenemos un ejemplo, un alambre, se encuentra fijo, transporta corriente, 100 amperios. Encima de él se encuentra un alambre delgado que se coloca paralelamente al primero y transporta una corriente de 20. Si el alambre delgado pesa una unidad de 0.05 Nm por metro, ¿qué distancia debe colocarse para ser transportado por el primero por la parte de repulsión magnética? Y tenemos perdón, que la distancia que tendría que estar serían 8 milímetros, que sería 0.8 centímetros. Tenemos la marca de la polaridad para la corriente, donde las marcas las podemos encontrar en los transformadores trifásicos y se utilizan para identificar terminales de polaridad idéntica en el mismo instante. Entonces creo que tenemos que ver la polaridad con el que está trabajando un transformador de tipo monofásico. Tenemos que la polaridad en el transformador son similares a la conexión de batería o celda fotovoltaica y deben de respetarse los tipos de polaridades para que no haya un corto o vaya a agarrar fuego el transformador. Tenemos la regla de la mano derecha para el valor del campo magnético creado por un punto depende de factores. A ver, tenemos el dedo gordo, apunta el pulgar hacia arriba en sentido de la corriente. La curva, los dedos indica el sentido del campo magnético y se mueve. Como están viendo, hay un movimiento porque tengo una flecha azul y una roja que está moviendo esto. Y tenemos que para arriba va la corriente, donde se utiliza la regla de la mano derecha. Entonces, también tenemos
fuerza, campo magnético y la velocidad. Igual con la mano derecha, que sería así, como una K. Tenemos el campo magnético producido por una espira, donde puede, en estas, hay campo magnético producido por una corriente circular en un punto de su eje, igual en una espira. En estos dispositivos que utilizan una corriente para crear campo magnético, donde tenemos el electroimán o el transformador, lo que transporta la corriente, que está enrollado de una forma en una bobina. Acuérdense que las bobinas pueden tener un centro ferromagnético o puede tener un centro de donde no hay centro, sino que sería aire. Tenemos la figura donde nosotros podemos aplicar lo que es la ley de Watt. Nos permite calcular el campo magnético creado por los elementos de la corriente que habíamos visto anteriormente. Tenemos la determinación en sentido del campo. Se utiliza utilizando una carga de prueba. Tenemos la parte para carga de prueba, que es aquel donde sabemos cuál es la carga que genera el campo, donde no la conocemos ni a la distancia que se encuentra. Entonces tendremos que es el valor del campo eléctrico, es igual a F, que es el modelo de fuerza, entre la carga de prueba. Tenemos dirección, sentido y conociendo lo que genera una carga. Igual tenemos que la dirección tiene la misma dirección que la corriente eléctrica. El sentido del campo, sabemos que los campos eléctricos son salientes de cargas positivas y entrando a cargas negativas. Y si conocemos la carga que genera el campo, la distancia se encuentra, podemos determinar el campo o determinar la distancia de la misma. Tenemos el valor para el campo magnético, que sería igual a K por Q entre D cuadrado, donde es el valor del campo eléctrico, Q es el valor de la carga que genera el campo, y D es la distancia de la carga. Tenemos que la fuerza electromotriz se denomina FEM a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica, y necesitamos la FEM para poder hacer esto, y tenemos un transformador donde podemos ver la fuerza electromotriz. Tenemos la inducción electromagnética, que dice que para entender correctamente que la inducción se analiza una bobina, un componente del circuito eléctrico en forma espiral que almacena energía eléctrica, y etc. La ley de Faraday-Lenz, esta ley se utiliza bastante para lo que son los campos magnéticos y está basada en el principio de la conservación de la energía. Y para pensar que si una corriente eléctrica era capaz de generar campo magnético, entonces el campo magnético debía también producir corriente eléctrica, que es lo que ahora conocemos. De un experimento, Faraday en 1831, y le permitió descubrir el fenómeno de inducción electromagnética. Y pudo probar su ley. La ley de Lenz dice que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce. Aquí tenemos la ley de Lenz, donde tendríamos que el flujo magnético es igual a la inducción magnética por la superficie del conductor por el coseno de phi, que es el ángulo conductor de la dirección del campo. Y podemos ver el campo magnético en esta parte de aquí, donde tenemos el polo norte de un imán, el polo sur, tenemos una bobina, donde dice que se utiliza el campo magnético principal, y esta otra, donde tenemos inductancia, campo magnético inducido, y etc. Tenemos la regla de Fleming, bueno, que nos damos solo la regla del campo de la mano derecha, también la de Fleming. Dice que el pulgar es el índice y el dedo medio de la mano y se coloca en ángulo recto entre sí, apuntando con el pulgar en dirección que se mueve el conductor, apuntando con el índice la dirección del campo. El dedo medio apunta en la dirección convencional de arriba en la inductancia. Tenemos autoinductancia, utiliza generador y motores eléctricos. La inducción electromagnética dice que explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y a la viceversa. Sabemos que si nosotros estamos trabajando con transformadores, si yo le meto corriente eléctrica
a un transformador me hace campo magnético. Si hiciera lo contrario, como por ejemplo la energía limpia que se puede dar por agua, eh, por la bobina, por los vientos, todo eso genera campo magnético que después me genera corriente eléctrica alterna. Y aquí tengo un flujo magnético que me puesta entre los dos polos de un imán, norte y sur, y cómo pueden ir los electrones a través de él. Tengo la inductancia mutua, dice que tenemos una FEN, que puede aumentar o disminuir el flujo magnético ligado al circuito con respecto a la variación de flujo que es producida por una variable que circula un segundo, que es como expresa la FEN inducida en función de esta corriente variable en vez de utilizar la variación de flujo eléctrico.